Ahora vamos a hablar de la temática de la creatividad y también de la flexibilidad cognitiva, porque esto hace parte de las habilidades blandas que hemos estado revisando y que es importante también aplicar y ir entrenando. Entonces, la creatividad y la flexibilidad cognitiva básicamente son habilidades que son importantes porque a partir de la creatividad es que se puede construir nuevo conocimiento y ya vamos a ver en qué consiste la flexibilidad cognitiva. Entonces, básicamente, primero podríamos decir que la mente creativa pues tiene una serie de cualidades. Básicamente es una mente que está dispuesta a llevar a cabo pues nuevos desafíos. También es una mentalidad que le permite autocuestionarse sobre lo que está haciendo y cómo lo puede mejorar. También es una mente que le gusta revisar distintos temas y también tiene muchas inquietudes de distintas cosas, no solamente de un solo campo de conocimiento, sino, por ejemplo, puede ser de cocina, de arte, de cosas que tengan que ver con la creatividad. También es una mente que tiene esta posibilidad de abrirse a lo nuevo y también son personas que se involucran profundamente con lo que hacen. Entonces, cuando te encuentras con una persona creativa, pues sabes que es una persona apasionada con lo que hace, se dedica y sobre todo que tiene una motivación muy profunda. Entonces es interesante también aprender a partir de esas cualidades de las personas que son creativas. Básicamente hay personas que no se consideran creativas, puede ser porque en sus familias se ha generado como un concepto negativo hacia la creatividad. A veces pues uno también puede ver en los colegios como los niños desde pequeños a veces no se les estimula la creatividad y eso es una habilidad que si bien se puede estimular desde pequeños, también se puede ir desarrollando en la adultez, porque pues tenemos que pensar que nuestro cerebro tiene algo que se llama la neuroplasticidad, que es la capacidad de aprender nuevas cosas y que esas nuevas cosas van cada vez expandiendo también nuestra capacidad de comprender. Entonces, si hasta hace un tiempo no te considerabas una persona creativa, pues no hay problemas. En cualquier momento se puede empezar a desarrollar esta capacidad. Básicamente también las personas que a veces son muy rutinarias o se ciñen estrictamente a ciertas reglas, a veces no desarrollan como esta flexibilidad y esta creatividad porque son como muy estrictas. Entonces en ese caso pues también a veces hay que obviar algunas reglas o saltarse algunas reglas para poder liberar como esa capacidad de pensamiento. Entonces aquí vemos que hay como unos elementos en donde se puede tener en cuenta cómo desarrollar esa creatividad y hay que pensar sobre todo que la creatividad es como otro tipo de lógica, ¿no? Entonces vemos, digamos, como el conocimiento técnico, como una lógica que ha sido aceptada, una lógica normal, pero a veces la creatividad tiene otra forma de pensar las cosas y no significa que una persona esté loca, sino que simplemente tiene otra lógica distinta a cómo se entienden las cosas en el mundo de lo racional. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Si la creatividad es otra forma de lógica, no significa que una persona pues esté enloqueciendo, sino que simplemente ve las cosas de una manera diferente y tiene como una apertura mental para poderlas ver de otra manera. Entonces aquí hay unos ejemplos de los lugares en donde se puede encontrar creatividad. Puede haber creatividad tanto en la cocina, por ejemplo, cuando un chef inventa una nueva receta, explora nuevos sabores, le gusta desarrollar la parte visual de un plato, experimenta con nuevos ingredientes, ahí hay creatividad. También en la parte científica, cuando se inventan nuevas fórmulas o nuevos elementos químicos, también puede haber creatividad, o sea, esto no significa que en la ciencia no pueda haber creatividad, de hecho hay muchos casos en donde en la ciencia podemos encontrar también creatividad, o también en el mundo de la literatura, de la imaginación, de los cuentos, todo eso también despliega otra forma de creatividad y cada una es una forma distinta, pero explora diferentes habilidades y posibilidades. Un caso especial pues es el caso del pintor Pablo Picasso, en donde podemos ver las dos cosas, podemos ver su capacidad creativa y también esa flexibilidad que él ha tenido a lo largo de las épocas para desarrollar distintos estilos. Entonces, si empezamos a ver la historia, pues podemos ver que en un inicio él empezó a educarse mucho
en un arte que era mucho más realista, como mucho más figurativo, más apegado a la realidad, y con el tiempo, a partir de lo que iba explorando y también sus tránsitos emocionales, pues iba explorando distintas formas de pintar hasta llegar al cubismo y pues llegar a cosas también como que se iban saliendo de la pintura figurativa. Entonces aquí vemos que hay como una gran flexibilidad porque explora muchas formas de pintar, muchos movimientos, y eso también implica un conocimiento, una habilidad técnica, una apertura mental. Entonces vemos en Pablo Picasso pues la mayor expresión de creatividad que podemos encontrar. Luego, cuando hablamos de la flexibilidad cognitiva, podemos pensar en que es una forma de flexibilidad mental que nos permite adaptarnos y también regular nuestra conducta conforme van surgiendo las cosas, ¿sí? Entonces, conforme van sucediendo las situaciones, una persona es capaz de adaptarse, y eso es lo que podemos llamar una flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, si somos personas que en algún momento teníamos algo planeado y las cosas no salen según lo planeado, pues la flexibilidad cognitiva significa irse adaptando a esas situaciones. Hay personas que a veces pues son muy rígidas y que no les gusta que las cosas no salgan según lo planeado, entonces es también como un desgaste emocional cuando esas cosas no surgen como se planeaban. Pero pues también existe esa posibilidad de reajustar la conducta, de ver las cosas de forma diferente y adaptarse a esos cambios. Y cuando hablamos también de esa fusión que puede existir entre la creatividad y la tecnología, lo podemos pensar de dos maneras. Podemos pensar en que la tecnología pues es realmente un producto humano y que sin creatividad no hubiera sido posible haber creado esa tecnología, pero también la tecnología permite potenciar esa creatividad, darle nuevas herramientas y nuevos espacios en donde pues antes no era posible desarrollar esa creatividad. Entonces aquí vamos viendo que la flexibilidad y la creatividad son cosas que van de la mano y que también tienen que ver en este mundo de lo digital. Aquí pues yo te recomiendo que mires a Elsa Punset. Ella es una escritora y también es divulgadora en cuestiones neurocientíficas, porque el padre de ella fue neurocientífico, Eduardo Punset. Y básicamente, pues en este video sobre la creatividad, ella entrevista a personas que considera creativas, empieza a indagar en cuáles son esas cualidades de una persona creativa, pero también en estrategias. Entonces, si te interesa, pues, como desarrollar mucho más esta habilidad, te recomiendo que revises el contenido de Elsa Punset. Un punto para reflexionar es ver la manera en que tú puedes utilizar esa creatividad en tu proceso de aprendizaje. Entonces hay un concepto que se llama la serendipia, que es cuando te encuentras con cosas que no estabas buscando. Entonces básicamente existe como una forma de azar en que sin saber cómo empiezas a llegar a cierta información que no estabas buscando, pero que eso también motiva otros aprendizajes. Entonces te invito a que revises el video de Elsa Punset y que reflexiones en la manera en cómo puedes utilizar la creatividad para el aprendizaje. En cuanto al tema de la flexibilidad cognitiva, pues podemos decir que las características de una persona que no tiene flexibilidad cognitiva son personas que suelen tener creencias que están muy fijas y que a partir de esas creencias, cuando las otras personas o el entorno no se ajustan a sus creencias, pues empiezan a demostrar como cambios emocionales y cosas que no permiten como una convivencia adecuada. Entonces, parte de la flexibilidad cognitiva pues es también tener creencias que puedan ser reevaluadas de alguna manera, ¿no? No estar totalmente cerrado a otros puntos de vista, sino que también tener esa capacidad de escuchar y alimentarse a partir de lo que hay en el entorno. También las personas como que tienen esta rigidez cognitiva hacen o suelen hacer las mismas cosas de la misma manera. Entonces, en este sentido, pues es bueno experimentar como otros caminos, otras posibilidades y no quedarse haciendo siempre lo mismo de la misma manera. Las personas con rigidez cognitiva pues también siempre creen que tienen la razón. Yo creo que en algún momento de la vida nos encontramos con personas así, pero pues entendemos que hay esa condición de esa rigidez que no les permite ver como los matices, ¿no? Como
distintas formas de ver y todo es blanco o negro. Entonces eso no va bien con la creatividad porque la creatividad significa explorar distintos matices de las cosas. Y también es como esa incapacidad para el debate, para debatir las ideas, presentar argumentos, explorar otras formas de pensar. Entonces aquí podemos encontrar como una serie de elementos que nos sirven para poder fortalecer como esa creatividad y también la flexibilidad cognitiva. Entonces, una de las características pues es poderse adaptar a los cambios, tener una tolerancia a las cosas nuevas, también tener esta capacidad de cuando estás haciendo una tarea poder cambiar a otra tarea sin sentir que estás chocando. También poder explorar distintas soluciones, poder conectar mundos o cosas o pensamientos opuestos, tener una tolerancia al error, está bien equivocarse y no pasa nada. También considerar cosas que son diferentes a tu forma de pensar y aceptar los cambios o las cosas imprevistas. En este sentido, pues aquí hay como un ejemplo. Podemos imaginarnos a una persona que está trabajando en una empresa. Y puede suceder pues que digamos dentro de esos procedimientos que ha aprendido a manejar y que ha aprendido a sortear, pues empiezan a ocurrir cambios y eso puede suceder muy a menudo. Luego, pues una persona que tenga la flexibilidad cognitiva, pues esa flexibilidad le va a permitir adaptarse a esos cambios y también utilizar esa inteligencia emocional para poderse adaptar. Entonces, esa persona pues tratará de buscar formas nuevas de hacer las cosas, de no entrar en conflicto, pues digamos, con los jefes, sino que ir fluyendo con ese cambio. Y también, pues se puede enfocar en si es necesario hacerlo, pues en aprender habilidades nuevas. Esto puede sonar un poco utópico, pero pues es algo que se exige en el mundo de hoy en día. Si vemos que empiezan a surgir muchos cambios, pues en primer lugar hay que tener esa flexibilidad para adaptarse a los cambios y también inteligencia emocional. En este sentido, en lo que venimos hablando de la flexibilidad, pues podemos utilizar como una estrategia utilizar aplicaciones y juegos que nos permitan fortalecer como ciertos aspectos. Por ejemplo, el aspecto de comprender ciertas instrucciones, poder tener un tiempo de respuesta más rápido, poder fortalecer la parte de la percepción visual y espacial, o también poder fortalecer la atención o la velocidad para procesar información, también para mejorar la memoria o la coordinación. Entonces aquí pues yo he recopilado una serie de aplicaciones que contienen juegos que están pensados para estos propósitos. Entonces son juegos diseñados para poder fortalecer ciertas habilidades y que creo que es interesante que tú pudieras explorar. Dentro de esas plataformas o esas aplicaciones, mejor dicho, que tú puedes descargar en tu celular está Lumosity, está Cognifeed, está Neuronation, o FitBrains, o Peak, o también Elevate. Entonces todos ellos proponen como actividades, juegos y también te pueden dar recomendaciones en caso de que quieras fortalecer otras habilidades. Entonces aquí el ejercicio podría ser que tú escojas alguna de estas aplicaciones, puedas explorar algún juego y ver qué habilidades pues, podrías necesitar, digamos, desarrollar. Y por último, ya para cerrar con este tema, aquí pues yo te traigo esta actividad, esta lectura que vas a encontrar en la plataforma de Aprueba Extreme y que habla sobre cómo la tecnología es una herramienta para potenciar la creatividad. Entonces aquí vas a encontrar como unos elementos que es importante conocer para ver que la tecnología sí ayuda a potenciar la creatividad. Esta lectura te va a tomar unos 9 minutos y a partir de esa lectura también te propongo una reflexión que vas a encontrar en el documento anexo. Eso ha sido todo por esta temática de la creatividad y la flexibilidad tecnológica y espero que la encuentres muy útil. Gracias por estar aquí.